Vamos a seguir adelante para terminar con la serie que estamos viendo, pero hay una pregunta que va a estar apareciendo y que va a estar surgiendo continuamente en este mensaje. Y es una pregunta que es también para nuestra vida. Es una pregunta que debe de estar continuamente en nuestra vida porque hay cosas grandes que el Señor quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y eso es lo que vamos a ver ahora en este tema. ¿Cómo poder hacer algo tan grande, un reto grande, algo diferente de lo que hemos estado haciendo, algo que se sale de lo cotidiano, que se sale de lo del diario hacer, algo más profundo, más fuerte, más grande, más tremendo? En la vida de todos vamos a encontrarnos con este tema. ¿Cómo poder hacer algo tan grande? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es el tema de esta serie? Esta serie que se llama La Dirección de Dios. ¿Hacia dónde? ¿Qué quiere? ¿Cómo? Ahora viene cómo lo voy a hacer. ¿De qué manera puedo hacer eso que Dios me está poniendo en mi corazón para llegar a hacer? Quiero definir un poquito lo que decimos por grande. Grande es, no estoy hablando solamente del área espiritual, estoy hablando, grande es un reto al que te enfrentas, grande es una familia que tienes que formar, grande es hijos que tienes que llevar por el camino, grande es tu propia vida espiritual, grande es llegar a ser como Jesús, grande también es escoger una carrera, empezar una carrera, empezar a trabajar, iniciar un negocio. Grande es luchar contra una enfermedad, pero no la lucha, estoy hablando desde la perspectiva humana o médica, que es muy valiosa. Dios también levantó médicos con esa carga, ese impulso para ayudar a la gente. Yo estoy hablando del poder de la oración, el poder de la fe. Estoy hablando de cosas grandes que son un reto para cada uno de nosotros. El tema de hoy, que es la última parte, la parte cuarta, se llama Fe para el inicio. Fe para el inicio. Y para esto vamos a tomar una historia real, un hecho, un pasaje bíblico que tiene que ver con la dirección divina. Esto es dirección divina. Yo oro para que cada uno de los que estamos aquí demos un paso de fe para salir de donde estamos hacia donde Dios quiere que estemos. Hay que movernos. Dios nos ama como somos, pero Dios va a hacer algo en nosotros para llegar a cambiar cada día, para llegar a hacer cosas grandes en y a través de nosotros. Es necesario, para ir a tu destino, al destino que Dios tiene para ti, tienes que salir de donde estás, de una zona de seguridad, de una zona de comodidad. Hoy en día, estaba platicando hace un momento con un líder, hoy en día es demasiado absorbente la comodidad y la seguridad. Estamos atorados en buscar nuestro bienestar, pero Dios quiere que demos pasos de fe, que andemos en sus caminos, que busquemos su corazón, el deseo de su corazón, que Él lo reproduce en nosotros. No es algo que tengamos que buscar muchísimo. Claro, estoy hablando de que a través de la Escritura vamos a oír la voz de Dios en nuestro corazón, en nuestro ser interior, a través de la Escritura vamos a aprender cómo es Dios, qué es lo que le hace agradable de nuestros hechos, nuestros pensamientos, acciones, nuestras palabras. Vamos a aprender realmente. El Señor no quiso dejarlo a la tradición de los hombres. El Señor dijo, este es el libro que está inspirado por mi espíritu, escrito a través de seres humanos, pero es el libro de Dios. Es un libro que ha trascendido, es un libro que ha pasado a través de cientos
de miles de años. Estoy hablando desde que lo escribió Moisés, que son los primeros 5 libros de la Escritura, hasta Juan en el Apocalipsis. Estoy hablando de que es el mismo Espíritu el que estaba inspirando a cada uno de los hombres con diferentes temas que quiere que nosotros aprendamos, porque nosotros somos hijos de Dios. Y vamos a conocer a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesús, al Espíritu de Dios. Para ir hacia algo nuevo, necesitas dejar algo antiguo atrás. No podemos permanecer en este lugar y que las cosas vengan. Vamos a tener que dar pasos, salir adelante. Para esto, vamos a ir al libro de Nehemías. Nehemías es el personaje que hoy vamos a tomar como base para entender qué hacer, qué debo hacer para lograr cosas grandes. Y vamos a aprender, necesito dar antecedentes de qué es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, cuál era el entorno histórico y el presente de ese momento para poder concebir, para poder darnos el panorama completo de lo que va a hacer Dios a través de Nehemías. Este es un mapa. Bueno, quiero decir que en este tiempo Israel, el pueblo de Israel, estaba dividido en dos. Como ustedes ven aquí, Samaria, que era el reino de Israel, y Jerusalén, reino de Judá, fue dividido en dos por causa de que Salomón buscó ídolos. Se casó con una mujer hija de Faraón para hacer relación política. Y entonces, como consecuencia de esa decisión, su hijo perdió 10 tribus, 10 familias de Israel, y se quedó solo con 2. Se formó el reino de Israel y el reino de Judá. Estos son 2 reinos que hasta llegaron a luchar entre hermanos, entre ellos 2. Ese es el entorno. Después de esto siguieron buscando ídolos, fueron desobedientes al pacto que Dios había establecido con ellos desde el principio, desde Moisés, pasando por todos los patriarcas, todos los que habían tenido un pacto con Dios. Ya aprendimos muy bien lo que es el pacto que Dios establece con los hombres. Entonces, hay 2 deportaciones. La primera fue la de Israel, que fue llevado a Nínive, y después Jerusalén o el reino de Judá quedó todavía allí por un tiempo, pero siguieron buscando, desobedeciendo y buscando a través de ídolos, dándole la gloria a los ídolos. El Dios dice, todo lo que le ofrecen a Baal, el pan, el trigo, el aceite, el vino que le ofrecen como ofrendas, ese yo se los di. En el libro de Oseas dice, es como una mujer que salió detrás de sus amantes, llevándose, creyendo que sus amantes le iban a dar recompensa. Así sentía el corazón de Dios después de que tanto tiempo, tanto amor, tanta dedicación, bendiciones, palabra, formar un reino, darles una tierra prometida, y le dieron la espalda. Y lo que hicieron fue adorar a Baal. Entonces vienen consecuencias. El pecado trae consecuencias para el pueblo y para todo aquel que cae en ese tipo de pecado. Entonces hay una segunda deportación de Jerusalén, que es llevado a Babilonia. Jerusalén es destruida, encendida en fuego, prendida en llamas, completamente derribado el templo en donde se adoraba a Dios, destruidas los muros que protegían la ciudad de los merodeadores y de los invasores, enemigos. El pueblo es llevado cautivo a Babilonia, todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, van desfilando con el ejército de Babilonia, con el ejército de los caldeos, a llevarlos hasta allá, hasta Babilonia. Dejaron desolada Jerusalén. Solamente quedaron alguna gente muy, muy pobre, que ya no vivía en las afueras, ya no había protección,
Entonces, si lograban hacer algo, venían los invasores, se lo llevaban, cosechas, lo poco que hicieran, eran destruidos por el enemigo. Este es ahora el tiempo de regresar. Habían transcurrido más o menos 129 años desde la última deportación hasta que empieza a haber en el corazón de Dios, que es un corazón de misericordia, un corazón misericordioso, se vuelve y quiere restaurar a su pueblo. Hay un retorno que viene, el primer retorno, como vemos por acá, ese fue con Zorobabel y un sumo sacerdote Josué, levantados, puestos por Dios, puesto una carga por Dios, y Zorobabel fue como líder político a reconstruir el templo. Esa era la misión, porque el rey de ese entonces dijo: salgan, Dios pone una carga en el rey, salgan, todos los que sean de esta nación, salgan y vayan a reconstruir el templo del Dios de Israel. Dios levanta a Zorobabel, pone lo influencia, lo impulsa, le pone una carga para salir y reconstruir el templo de adoración a Dios. Iba el sumo sacerdote. Se fijan, hay un líder político y un líder espiritual que están siendo levantados para llevarlos a la reconstrucción del templo. Hay un segundo viaje que es cuando sale el personaje de que hoy es objeto de nuestro enfoque, Nehemías. Nehemías sale de la capital de Susa, la capital de Media, en donde estaba sirviendo, para Jerusalén. Eso que decimos carga divina, una carga, un peso, hay algo que me inquieta, algo que tengo que hacer. Es como cuando tú ves algo injusto, algo que está faltando por hacer y sientes: no puedo quedarme así, yo tengo que hacer algo, yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano, soy un seguidor de Jesucristo y estoy viendo esto y no puedo quedarme con los brazos cruzados. Les platico algo que a lo mejor ya lo he comentado en una ocasión. Ya era yo cristiano, tenía poco de haberme convertido, estaba trabajando en la empresa donde trabajé, como les dije la ocasión anterior, durante 20 años. Tenía poco tiempo, pero uno que era jefe mío estaba sacando recursos de la empresa, entre ellos personas a trabajar en su negocio, estaba sacando algunos recursos materiales y checaban tarjeta y luego se iban a trabajar en su negocio y luego venían y checaban tarjeta cuando se terminaba el tiempo. Yo no estaba en ese puesto, yo no me había dado cuenta, yo estaba en otro que no tenía a esas personas que salían. De repente, por algún motivo, este compañero sale de la empresa y entonces, como era época de recoger, era época de 2 puestos a hacer uno solo por el mismo precio. Entonces me añadieron ese puesto. Y pues la gente estaba entrenada, estaba muy bien entrenada. Y yo al principio no entendía: oye, ¿dónde está? No lo encuentro. Oye, ¿por qué los inventarios esto? Oye, ¿qué está pasando aquí? Le hablé a los líderes de este nuevo puesto y les dije: hay cosas que no están claras para mí. ¿Por qué esto, esto y esto? Hicimos una reunión y me dicen: mire, lo que pasa es que, pues, allá, más arriba, pues dijo que así tenemos que hacerlo. Y él se lleva a la gente. Y dije: no puede ser. No era mala persona, estoy hablando mala persona desde el punto de vista que alguien con una forma de comportamiento agresiva, no, muy tranquilo, muy pacífico, pero con esa desviación. Entonces yo dije: no puede ser, no me puedo quedar así. Yo estoy enfrente de alguien que está defraudando a la empresa donde trabajo. Ya había entendido yo que mi trabajo no es para esa empresa, yo trabajo para Dios. Todo hijo de Dios no trabaja para un jefe humano, aunque esté bajo la autoridad de un jefe humano al cual hay que honrar, porque eso nos enseña la Escritura. Todos los que trabajamos en una empresa, en un negocio, en nuestro propio negocio, trabajamos para Dios.
Yo no me puedo quedar callado. Esa carga que llegó a mí, y con la poca experiencia que tenía fui y pedí consejo y les dije, oye, fíjate que está pasando esto, ¿qué tengo? O sea, ¿qué debo hacer? ¿Debo callar? Pero no puedo callar, no me siento bien, tengo que ir y denunciar. Esa era la carga. Yo dije, el que calla, otorga. Vamos a decir, eso era mi conocimiento de ese entonces. Si me quedo callado, me estoy poniendo al lado del que está haciendo el mal. No puedo estar en silencio. Pregunté y no fue muy claro lo que me dijeron, pero dije yo, voy a tener que hacerlo. Fui con mi esposa y le dije, vamos a tener que hacer esto. Ella dijo, pues esto puede surgir que te despidan y esto puede pasar. Le dije, pues sí, pero también es más fuerte la carga que siento que el interés que tengo para quedarme en donde estoy. Ni modo. Fui y con el jefe de mi jefe le dije, tengo que hablar contigo, se trata de esto. Obviamente iba con nervioso, iba cargado, iba fuertemente estresado. Y le digo, tengo que hablar contigo acerca de esto. Pues cuando tomé este puesto me di cuenta de esto. Yo sé que lo que te voy a decir puede costarme el puesto, puede costarme el trabajo, pero te lo tengo que decir, no me lo puedo callar. Se lo dije, se quedó callado, no sé si 15 segundos o 15 horas. Para mí fueron 15 horas. Cuando estás con algo que estás esperando una reacción, un segundo que pasa en el reloj es un periodo largo en tu corazón. Me dijo, bueno, muy bien. Te voy a mandar con el director de Recursos Humanos para que le hables de todo esto. ¿Estás dispuesto? Le dije, mira, si ya te lo dije a ti, voy con quien quieres. Voy con él, le describo lo mismo y me dice, bueno, necesito pruebas, junta información y estás dispuesto a ir con el Ministerio Público y todo. Le dije, pues lo que haya que hacer, aquí estoy. No fue necesario finalmente. Hubo un acuerdo ahí, salió fuera. Yo lo estimaba a esa persona, yo le estimaba. Fue muy buena persona conmigo. Pero ya se le había intentado que entrara en lo que debe ser y no quiso. Él dijo, no, así se queda. Entonces, esa carga que yo sentí es a lo que me refiero, una carga divina. Seguramente algunos de ustedes la han tenido, algunos con otro tipo de temas, no tiene que ser el mismo. He sentido varias cargas, la carga de salir y la carga de empezar un grupo en mi casa, la carga de ir a servir en otro grupo porque no estaba el líder, la carga de que habíamos juntado dinero, mi esposo y yo, y estábamos para comprar un terreno para construir la casa. Apenas, ya había juntado una buena cantidad, se llega el tiempo en que iban a hacer una construcción de la iglesia en donde yo estuve, del templo en donde yo estuve, y fui y dije, ¿saben qué? Voy a dar todo lo que tengo, voy a ofrendar todo lo que tengo para comprar el terreno, una cantidad considerable para mí, para nosotros. Entonces fui y le di todo y me dijeron, no, espérese hermano, váyase, tómese una semana, ore para que esté bien seguro y nosotros también vamos a orar para estar seguros. Y así pasó. A la semana dije, yo ya estaba seguro, pero estoy más seguro. Aquí está. Y entonces me lo recibieron. Me sentí bien. Cuando una carga de esas se te es quitada, te sientes ligero porque es una carga. Sientes que lograste algo que agrada a Dios, porque era una carga de Dios. Empezaron a llover, empezaron a caer bendiciones por todos lados. En ese tiempo pusimos un negocio, mi esposa lo inició y yo estaba en la compañía. Entonces, de ese negocio, en ese tiempo de devaluación, fue una época en donde
la gente ya no iba a comprar, compraba en México y compraba en este tipo de negocios de ropa. Y empezó a subir, se juntó el dinero, se compró. De repente en la empresa donde yo trabajaba, pues me daban descuentos por la varilla, me daban descuentos por el cemento, me daban descuentos por todos lados. Empezó a venir la bendición. Desde ahí aprendí. Yo empecé a diezmar desde la primera vez, pero cuando ofrendé esas cantidades me di cuenta de que el que siembra mucho, cosecha mucho. Eso lo aprendí a través de una carga. Y varias cargas. No voy a tomar más tiempo porque voy a describir otras. ¿Qué puedes hacer cuando tienes una carga como esta de Nehemías, que vio la destrucción? Nehemías en ese tiempo recibe la visita. Él estaba en Susa, la capital de Media. Viene de Jerusalén, uno de los que vivieron en Jerusalén viene. Él dice, mi hermano, no sé si hermano de sangre o hermano judío. Viene y le dice, oye, ¿cómo está Jerusalén? Le dice, está destruido. Los muros están derrumbados, la ciudad está pobre, quemaron casas, quemaron muros, destruyeron todo. Entonces, Jeremías habló también de muchas cosas de esto, pero Nehemías sintió una carga tan fuerte, tan pesada, que empezó a dar el primer paso. Vamos a ver eso. Lo primero que hizo Nehemías, y lo que debe hacer todo creyente, todo cristiano, todo aquel que sigue a Jesucristo, todo aquel que ha nacido de nuevo, no vayas a los médicos, no vayas a que te den consejos financieros, no vayas a ver si hay otro medio, voy a investigar, y si no me funciona nada de esto, entonces oro y busco a Dios como último recurso. Mucha gente deja a Dios como último recurso, equivocadamente, porque eso es buscar idolatría antes de buscar al Dios que tiene todo el poder, que hizo los cielos y la tierra, que construyó, diseñó, construyó y mantiene con vida al hombre. Entonces, se puso de rodillas, lloró una oración profunda, poderosa. Dice Nehemías capítulo 1, versículo 5, dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia. Señor, tú eres un Dios de pactos, pero eres un Dios de misericordia. Cumples el pacto tiene bendiciones y consecuencias, pero eres un Dios de misericordia. Misericordia triunfa sobre el juicio, más grande es la misericordia que la justicia, tu misericordia es más alta que los cielos. La escritura está llena habla de un Dios misericordioso. Y sigue, pacto y misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Dios de pacto y misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. El pueblo judío. 6. Confieso los pecados de los hijos de Israel. Confieso los pecados de los hijos de Israel, de mi nación. Cuando oramos por México, cuando intercedemos por México, oramos por los pecados de nuestra nación, porque Dios nos puso en México para que intercedamos por nuestro país. Somos mexicanos porque Dios quiso que naciéramos aquí. Entonces, tenemos la responsabilidad de orar por nuestro país. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, soy uno con ellos. Todos pecamos y estoy confesando por mi nación, por la casa de mi padre, mi familia y por mí mismo, Dios. Tal vez él no estaba involucrado en idolatría, pero es parte de la nación. Nosotros tenemos la carga de una nación idólatra. Y la carga nos dice, no te puedes quedar cruzado de brazos. Tienes que hacer algo. Lo primero que hizo fue interceder, buscar a Dios en oración. ¿Y qué pide? Vamos a ver. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos.
Van a salir de la tierra prometida, de la tierra que les dije que era para ustedes, que le iban a disfrutar, la tierra que fluye leche y miel. Van a ser deportados, van a ser dispersados. 9, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré. Esta es una promesa. Aquí Nehemías está diciendo: Señor, reconocemos mi pecado, nuestro pecado, me arrepiento, Señor. Pero tú eres un Dios de misericordia, Señor. Y tú dijiste que si pecamos nos dispersas, pero si nos volvemos a ti y te buscamos en arrepentimiento, tú nos recogerás de nuevo y nos traerás a esta nación. Esa es una promesa. Nosotros debemos acudir a las promesas cuando estamos orando. No es una oración solamente al Señor, ayúdame, Señor, que me vaya bien, Señor, haz que esto, haz que el otro. A ver, espérame. La Escritura es clara, hay promesas y hay cosas que no están dentro de las promesas. Por eso debemos leer para aprender qué promesas, de cuáles promesas tomarnos. 11. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Siempre hay varios. No creamos que somos solamente nosotros. Siempre hay varios. Daniel estuvo orando. Daniel fue compungido también en su corazón, en su espíritu, por lo que estaba viviendo su pueblo Israel. Y él también estaba deportado. Iba a decir exportado, pero es deportado. Él estaba deportado. Y hay muchos que estaban orando. Lees los libros de los profetas y todos estaban llorando por la desgracia que había venido sobre su pueblo. Y lo dice: concede ahora, aquí viene la petición, finalmente está Dios de misericordia, me arrepiento, Dios de misericordia, tú eres un Dios de pacto, tú dijiste que si pecamos nos dispersas, que si nos arrepentimos nos traes. Ahora, ¿qué quieres? ¿Qué le vas a pedir? Muy bien. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿De qué varón? Del rey. Dame gracia para que mi jefe, para con el que tiene que darme permiso, influya en su corazón para que lo autorice Dios. Influye en él para que cuando yo vaya me diga: ¿qué quieres, Nehemías? Pasa esto, y lo vamos a leer un poquito más adelante. Lo que hace es ora fervientemente, apasionadamente. Él ayunó, él esperó varios días en ayuno y oración continuamente, derramó su alma, quiere decir lloró, clamó, ayunó, estuvo en vigilia. Él se clavó de lleno. Cuando hay una carga así, no basta con una oración en la mañana y punto. Él estaba cumpliendo con sus deberes, pero profundamente comprometido en oración y ayuno. Después, copero. ¿Qué es copero? Él dice que era copero. Copero del rey quiere decir, es el encargado de probar el vino que va a tomar el rey. Le traen la botella, toma el vino, no para ver qué calidad tiene ni si es buen sabor o mal sabor, no. La función del copero es tomar el vino para ver si no estaba envenenado. Entonces, si estaba envenenado, hasta ahí llegó el copero, busquen otro. Así era. Tenían que proteger al rey. Entonces, tomaba el vino y si no le pasaba nada, entonces, adelante, lo tomaba el rey. En una ocasión lo ve pálido, lo ve demacrado y le dice: ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan triste? Nunca habías estado triste. Le dice: mira, lo que pasa es que en mi nación está derrumbado el muro. Y va con una propuesta. Le dice: déjame ir a reconstruir allá. Voy a estar un tiempo y luego regreso. Dame unas cartas, credenciales para que cuando vaya en el camino pueda llegar sano y salvo. ¿Qué es el primer punto que vamos a ver ahora de esto, de este ejemplo de Nehemías de la Escritura? Empieza con un inicio pequeño, o ten un inicio pequeño, un pequeño paso. Empieza con algo.
¿Qué es lo que voy a hacer? No voy a llegar. Un copero no era un constructor, no sabía nada de construcción. Tal vez tú en lo que Dios te está poniendo de carga no seas experto, es más, no sabes nada. Nehemías era un copero, ahí estaba sirviendo, era uno de los oficiales del rey. Nada de construcción, veía los muros, sí, qué bueno, bonito, fuerte, seguros, pero no sabía cómo construirlo. Pero no importa, tengo una carga y tengo que quitarla y hacer lo que Dios me manda. Empieza por poquito, ora. Es bonito lo que dice Zacarías 4:10, que dice, esta es otra versión: no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegra cuando vea que el trabajo se inicia. Lo primero que hagas, el Señor es como un papá que ve a su hijo dar el primer paso. Se goza, o la primera palabra que dice. Brinca, grita, se siente muy orgulloso, muy satisfecho. Así cuando nosotros hacemos algo para Dios, aunque empieces por algo pequeño, Dios se va a gozar, como dice Zacarías. Un inicio pequeño. Después de esto, Nehemías empaca, se lleva las cartas. El camino que recorrió Nehemías para llegar a Jerusalén era de 1,400 kilómetros. 1,400 kilómetros es la distancia que hay de aquí a Houston, ida y vuelta. Pero en burro. No, en avión no, pues, o en carro, en camioneta con clima, no. Iba en burro. 1,400, es la distancia un poquito más que la distancia que hay de aquí a Acapulco. 100 kilómetros más, en burro. Eso es lo que tuvo que recorrer durante varios días para llegar a donde iba. Llega y empieza a dar una vuelta por todo alrededor para ver la destrucción y cómo había quedado y las características de lo que le habían descrito nada más. Revisa la situación de daños. Da un primer paso, da un segundo paso al hablar con el rey, que ya estaba su corazón pues influenciado por la gracia de Dios. Y un tercer paso al ir, moverse, dar la revisión y empezar. ¿Qué pasa con el siguiente? Vamos a dar otro paso, un paso más. ¿Se acuerdan que en la ocasión anterior, el domingo pasado, vimos la confianza en el proceso, impulsado por el Espíritu, pero desconocía el futuro, no sabía qué le esperaba? Así como aquí, tuvo que ver, a ver cómo estaba la situación. Nehemías 2:17, llega, la gente estaba completamente deprimida, desanimada, sin ganas de hacer nada, estaban acostumbrados a una vida de desgracia. Les dijo pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, en vergüenza. Vengan, anímense. Había que levantar a la gente. Él no iba a poder construir solo el muro. Él no llevaba gente, no llevaba soldados, caldeos que iban a reconstruir lo que habían destruido. Había que animar a la misma gente. Empezó la labor de motivar. 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, lo que Dios ha hecho. Oré, fui con el rey y asimismo las palabras que el rey me había dicho, el rey estuvo de acuerdo. Entonces tenemos apoyo. Y dijeron, levantémonos, finalmente levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Cuarto paso, otro pasito más. Levantémonos y edifiquemos, se animaron, ya estaban dispuestos, ya tenían la mano de obra. Hubo problemas, no es sencillo. Cuando tú vas a hacer una obra para Dios, aunque tengas una carga muy fuerte y algunas personas sean influenciadas para apoyarte, va a haber oposición, lo vimos antes. Hay dos cosas que surgen aquí. No tienes que tener fe para terminar. Dice, y es que es muy difícil. Estás hablando de que esta carrera me va a llevar 4 años y todavía no estoy tan seguro que quiero estudiar esta carrera. Este negocio está funcionando para otros, pero yo no tengo mucha experiencia en esto.
Esto que está pasando con mi cuerpo, esto que está pasando con mi familia, no es algo común, es algo muy difícil. Haz el primer paso, ten fe para el inicio. Vendrá el segundo y el tercero y el cuarto. No tienes que tener fe. ¿Y cuándo voy a haber terminado esto? ¿Y cuándo voy a haber cambiado la actitud de mi hija? ¿Y cuándo voy a haber ya estar trabajando y en una buena empresa y que no haya depreciación o devaluación o lo que sea? Solo debes tener fe para el inicio. Mantén eso. Solo fe en el primero. ¿Quieres hacer un gran negocio? Empieza. Cree. Tienes esa carga, hazlo. ¿Cómo podrás hacer algo grande? Piensa en grande, ten grandes sueños, pero inicia en un paso pequeño. No quieras tener una gran compañía cuando apenas estás empezando. Muchos negocios han empezado así. Ustedes han oído historias de que empezaron en un garage de una casa y fueron creciendo y creciendo y creciendo. Pequeños inicios pueden terminar en grandes empresas, finalmente. Me gusta mucho una carga que le pusieron, que leí hace poco, que le pusieron a un joven emprendedor que dijo, a ver, somos profesionistas, eran muchachos que estaban estudiando y que ya se habían recibido. Y él hace un blog, un sitio, y les propone a esos jóvenes compañeros de él y a muchos otros decirles, mire, nuestro país tiene mucha deficiencia de maestros. Hay regiones en el país que no saben nada, que no tienen instrucción alguna. Les propongo que sirvamos 2 años para entrenar a esos a leer, a estudiar, a enseñarles algunas habilidades para que esa nación, para que esas áreas crezcan. Y lo hizo, y para su sorpresa se empezaron a inscribir poquitos, más, hasta que llegó a ser una gran comunidad que está dedicada de jóvenes profesionistas que dan 2 años de su vida para levantar lugares que están caídos. Cuando empezamos esta iglesia, rentábamos un salón, no en este lugar, en otro hotel, un salón, y nos cobraban por el día $1,000, pero era todo el día. Aquí es solamente por las horas de la mañana. Pero como era todo el día, dijimos, ok, en la mañana el servicio y en la tarde reunión de oración. Y así lo hicimos. A veces en la reunión de oración, que era el mismo salón, acomodábamos las sillas y empezábamos la reunión. Durante un buen tiempo estábamos mi esposa y yo, nada más. Y me decía mi esposa, ¿para qué empiezas si no ha llegado nadie? Le dije, ¿cómo no? Está Dios, tú y yo. ¿Qué más? Estamos la mayoría. Los que quieran, bien pueden. Los que no quieran, se lo pierden. Vamos a empezar. Y yo empezaba como si hubiera mucha gente. Fue creciendo y creciendo y creciendo. Da un paso pequeño. Así empecé con un grupo, así empezó. Todo inicio tiene Todo gran proyecto tiene un inicio pequeño. Empieza. Tal vez Dios te ha movido a decir, ¿cuántos años tengo aquí? Y todavía no formo yo un grupo para yo discipular como Jesús me lo mandó. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. No, pero ya está allá los líderes, el pastor, está aquel. No. Tú ve y enseña lo que ya te han enseñado a ti. Así empecé yo y así empezamos todos los que hoy estamos enseñando. Entonces, hazlo. Nunca terminarás algo que no has iniciado. Yo sé que es muy obvio, pero a veces hay que repetirlo para decir, ¿cuándo acabaré con esto? Empiézalo. Hay gente que empieza y lo deja, lo abandona. ¿Por qué? No, está muy complicado, hay oposición. Y sí, planeación y ejecución de la obra, planos, quienes iban a construir por familias, iban a edificar el muro, cada quien su sección, estaban ya distribuidos y dirigidos por Nehemías.
Había que poner soldados también, y a veces ellos mismos con una mano estaban construyendo y en la otra estaba la espada. Dice que se quitaban la ropa solo para bañarse y a seguirle, porque en cualquier momento venían enemigos los que habían destruido. Quinto paso, sexto paso, avanzaron. En el siguiente paso que hemos dicho, en el 19 dice, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gersén el árabe, hicieron escarnio, burla, de nosotros y nos despreciaron. ¿Vieron? Dicen, mira, si una zorra se para arriba de ese muro, se desmorona. No sirve eso que están haciendo. Diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Acusadores, van a venir acusadores, te van a acusar por lo que estás haciendo, te van a decir, esto es una rebelión y yo le voy a decir al rey. Porque tú estás haciendo algo que no debes. Esto lo destruyó Nabucodonosor, antecesor de los reyes ahora que estaban vigentes. Y ustedes lo están levantando, se están rebelando, quieren hacer su propia nación. Vamos a ver qué pasa. Vas a tener acusadores, aunque estés trabajando para Dios, aunque tu proyecto sea para Dios, va a haber gente que te acusa. 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, la parte de Dios, Él nos va a prosperar. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Rechaza las acusaciones, no las tomes en cuenta, no te desanimes, no bajes la guardia y digas, sí, hombre, y ya tengo acusadores, no, pues entonces voy a abandonar esto, a lo mejor no es de Dios. Mucha gente abandona porque cree que no es de Dios. Deja lo que está haciendo, pues es que a lo mejor no es de Dios porque ya tanta oposición. No, vas a tener oposición, el diablo no va a molestar a nadie que esté haciendo lo que él quiere. El diablo va a molestar a alguien que está haciendo lo que Dios quiere, porque hay dos reinos en esto, el reino de la luz, el reino de las tinieblas, el reino de Dios y el reino de la oscuridad. Cuando estés haciendo algo para Dios, se va a oponer y te va a tratar de detener. ¿Se acuerdan que vimos confianza en el proceso, impulsados por el Espíritu, desconociendo el futuro, pero anticipando oposición? Es un hecho, no es una posibilidad, no hay probabilidades de. Es un hecho que va a haber oposición. Resiste la oposición, resístela, confía en Dios. Él dijo que te iba a prosperar, Él puso la carga en ti, perfecto, oraste, empezaste con los pasos correctos, sigue adelante. El muro fue levantado, siguieron construyendo, siguieron edificando. A través de las burlas, a través de la oposición, se opusieron, y aquí vienen los capítulos y versículos donde pueden encontrarlo. Se opusieron al desánimo, el desánimo propio del pueblo judío. Las burlas, a veces eran de ellos también, y había confabulación. Las conspiraciones de los enemigos externos con algunos de los internos. Adentro también vas a tener oposición. En la guerra se llama fuego amigo. Fuego amigo es cuando estás y avanzan los soldados y empiezan a tirar y ¡pum!, una bala por detrás. Era tu amigo, era tu compañero. ¿Por qué? Pues porque en la desbandada y en las sombras y todo, ¡pum!, fuego amigo. Aquí eran interno. Los externos con los internos se confabulan para atacar. 3:9. Y las amenazas y agresiones físicas que les hicieron. Pero el muro siguió construyéndose. 7º, 8º y 9º paso. Siguieron adelante, paso por paso. Francisco de Asís, que ustedes lo han oído, un monje, un fraile, dice, empieza haciendo lo que es necesario, luego lo que es posible y luego te verás haciendo lo imposible. ¿Por qué? Pues porque Dios está involucrado. Dios no está ajeno. Repito, empieza haciendo lo que es necesario. Da lo que tú ya sabes. Ora, busca tu autoridad y dile. Habla con la autoridad y dile. Dios va a hacer que poner el corazón de esa persona a favor de lo que Él quiere.
Y luego te verás haciendo lo imposible porque Dios dice, ok, hasta aquí te corresponde esforzarte y hacer. No, Señor, dame fuerzas para ser como Cristo. Señor, dame fuerzas para andar en una vida santa. Señor, dame... ¿Y tú qué? Hay una parte de Dios, dice... por ahí lo mandamos en uno de estos días, dice que Él ya nos ha dado todo lo necesario para la vida y para vivir una vida santa, justa, recta delante de Dios. En Pedro, en la carta de Pedro. Por lo tanto, esfuércense en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto de hermanos y al afecto fraternal amor ágape, incondicional. Entonces, primero, tomó una carga divina, falta un acento ahí, tomó una carga divina, oró arrepentimiento y pidió gracia de Dios, habló con el rey y le fue concedido el ir a hacer la obra. Viajó 1,400 kilómetros, revisó los daños del muro y la ciudad, preparó los planes de construcción, motivó al pueblo a levantarse y edificar, oró a Dios y combatió la oposición, defendió la obra contra los enemigos y terminó la edificación del muro en 52 días. Los que saben de construcción, cuando vieron la obra monumental del muro de Jerusalén, dicen, esto es un imposible. Así lo describieron, es un imposible, constructivamente hablando. Es un proyecto enorme, construido en muy poco tiempo. En 52 días la terminó, quedó completo el muro, cumplió con su misión. Ese fue el último paso. Lo dividí en pasos para ver, el objetivo era construir el muro. Y vemos el muro terminado y decimos, ya está, qué bueno. Pero todo lo que pasó antes, si te vas en retrospectiva, paso 9, 8, 7, 6, hasta llegar al 1, se ve enorme. Empieza con lo que tienes. No hizo solamente eso, construyó el muro, pero realizó otras actividades Nehemías cuando fue gobernador de Judea, de Jerusalén, por 2 ocasiones. 2 ocasiones acabó el muro, regresó, fue gobernador y así estuvo yendo y viniendo con el rey. Primero, reconstruyó la economía propia de Jerusalén. Segundo, reconstruyó la cultura. Ya la cultura estaba muy, destruida también. La cultura estaba muy influida por las naciones vecinas. Ya se habían mezclado con otros hombres, con mujeres de otras naciones, y eso estaba tajantemente prohibido en la ley. Y reconstruyó la pasión y la obediencia a Dios. Dicen en Nehemías capítulo 8, lo vimos el martes, que el pueblo como una sola, desde el alba, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvieron oyendo cuando el sacerdote Esdras estaba leyendo toda la ley y estaban llorando cuando oían lo que decía la ley y cómo habían hecho una desobediencia tan grande y buscaron idolatría. Todo el pueblo fue movido a estar realmente convencido, con convicción en su corazón de que habían pecado contra Dios y se arrepintieron. Empezó la mejoría. Hay un versículo que me anima mucho a mí, porque en las ocasiones en que he querido aventar el arpa o tirar la toalla, como dicen en el box, porque hay veces en que la oposición es fuerte, que las acusaciones son serias, que el enemigo se levanta. Pero dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A eso estamos llamados. No desistas. No sé en qué paso vayas ahora en lo que Dios te puso carga. Todos debemos estar atentos a las cargas, eso que sientes. O búscala. Si tú nunca has sentido, ¿quién nunca ha sentido una carga divina? ¿Quién nunca la ha sentido? Levante la mano. Todos hemos tenido cargas. Por leer la Biblia, por hablarle a una persona acerca del Señor, por decir, estoy aquí, estoy dedicando mi vida a lo material.
¿Es eso la voluntad de Dios? ¿O Dios quiere que lea la Escritura, que vaya a los grupos de estudio bíblico para convivir? Estábamos cantando, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que cae a través de la barba de Aarón hasta los pies, sin derramar, sin tocar carne, porque la contaminaba la unción. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cruzado de brazos? ¿Estás haciendo cosas que no son agradables a Dios? Busca, lee y encontrarás que ahí te va a surgir una carga, como lo hizo el pueblo cuando oyó desde el alba hasta el mediodía la lectura de la Biblia. Se unieron en un gran grupo de estudio bíblico, un grupo discipular, una iglesia en el hogar, una célula, como le quieras llamar, con todas las sinónimos, pero estaban oyendo la palabra, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. El que no come pan se muere, el que no se alimenta de la palabra se muere. La palabra está viva, la palabra da vida, la palabra transforma, la palabra edifica. El que no crece, es la única forma de crecimiento, que es lo que estamos viendo los martes. La única forma de crecimiento es porque lees, la crees, la estudias, la memorizas, la honras, la amas y la obedeces. Si no, no hay crecimiento, vas a ser un fenómeno. Los fenómenos son aquellos que nacieron y no crecen. Chaparros cabezones, dice Chuy, es médico. Se quedan así, cabezones porque han oído mucho, pero no crecen, no hacen nada. Entonces es un fenómeno. Un cristiano que no crece es un cristiano que no está en el camino de llegar a ser como Cristo. No es aquí, Señor, hazme como Cristo. Es tuya la responsabilidad. No, para eso te di mi palabra, para que la leas, la memorices, la honres, la ames y la vivas tal como lo dice. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, un inicio pequeño, da el siguiente paso cada vez. No tienes que tener la fe para terminar, solo debes tener la fe para el inicio. Resiste y vence la oposición en cada paso. Dios prosperará la obra conforme a la carga divina que Él puso en ti. Es todo.